Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este día sábado 9 de abril de 2016. Recuerdan el tema del mes, discípulos saludables, y la enseñanza de hoy es esta: la salud de ser auténticos. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Según un libro llamado Los mártires de Fox, los apóstoles del Señor murieron de maneras difíciles, como mártires muchos de ellos. Esteban fue apedreado. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado juntamente con su acusador, quien se arrepintió y se hizo cristiano al último momento. Felipe fue azotado, lanzado a la cárcel y luego crucificado. Matías fue apedreado y después decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X puesta al ras del suelo. Marcos fue despedazado por el pueblo de Alejandría. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pablo fue decapitado. Judas fue crucificado en Edesa, y no me refiero al Iscariote, sino al otro Judas. Bartolomé fue cruelmente golpeado y después crucificado. Tomás fue atravesado con una lanza. Lucas fue colgado de un árbol de olivo. Simón fue crucificado. Juan fue posiblemente el único que no sufrió una muerte trágica, aunque intentaron asesinarlo vaciando sobre él un enorme caldero de aceite, pero milagrosamente salió vivo y después fue exiliado en la isla de Patmos, donde murió posiblemente, dicen algunos, de anciano. Los primeros 3 siglos del cristianismo son una prueba de que la persecución es parte de la fe. El Imperio Romano y los judíos dieron muerte a varios miles de cristianos. Se les acusaba de ateos por no adorar a los ídolos de los dioses paganos. Se les acusaba de caníbales porque hablaban de comer el cuerpo de Cristo. De revolucionarios por no jurar lealtad al emperador romano. De iniciar un incendio en Roma porque hablaban de un fin del mundo por fuego. De organizar orgías por el amor que se mostraban unos a otros en sus fiestas llamadas agapes. Así que es indiscutible una cosa: el símbolo más importante de la fe cristiana es la cruz. En ella murió el mismísimo Señor Jesucristo, nuestro líder y fundador de esta fe. Él prometió la cruz a quienes le siguieran y nos ordenó cargarla. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cualquiera de nosotros que espere ser fiel a Jesucristo debe entender que hay una cruz en la senda. 20 siglos del cristianismo lo demuestran. Esta bienaventuranza entonces no es otra más. Las 7 anteriores dan como resultado esta bienaventuranza, que es una especie de conclusión. Es decir, que cuando uno es pobre en espíritu, uno que llora, manso o perfectible, hambriento de justicia, misericordioso, simpático, limpio de corazón y pacificador, sella su testimonio como discípulo de Jesucristo con sufrimiento. No podemos quitar la cruz de la fe cristiana. En Mateo 10:22 Jesús lo anticipa: seréis aborrecidos por mi causa, les dijo. En Hechos 9:16 declara que para sufrir llamó a Pablo, y en 1 Corintios 4:10 se nos menciona como despreciados. Él siempre fue honesto, el Señor Jesús, y advirtió que seguirle incluía sufrir. Así lo dijo en Juan 15:20. También dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La razón es muy sencilla: su vida y sus enseñanzas chocan con el sistema de valores corrupto de la humanidad. Y la humanidad no puede soportarlo. Así que a él lo crucificaron y a sus seguidores nos persiguen. A todos aquellos que nos identificamos con él, seguramente podemos experimentar sufrimiento. Está claro entonces que en la vida cristiana se puede sufrir, pero ¿cómo se explica entonces esta bienaventuranza o felicitación por el sufrimiento? Veámoslo de la siguiente manera: varias maneras de interpretar esta bienaventuranza. Qué dichosos son los que tienen la oportunidad de demostrar su lealtad a Cristo. No todos los que sufren son bienaventurados y no todos los perseguidos son felices. Pero esta bienaventuranza, que no es para los prófugos de la justicia ni para los que están pagando consecuencias por sus maldades, es una felicitación para los que sufren por causa del reino de Cristo. Ya hemos hablado de la honestidad del Señor Jesucristo al llamar a sus seguidores. Él dijo bien claro que había venido a hacer fácil, que no había venido a hacer fácil la vida de los hombres, sino a hacer grandes a los hombres para vivir la vida. Repito, Él no vino para hacer fácil la vida a los hombres,
sino para hacer grandes a los hombres para vivir la vida. Durante los primeros 250 años del cristianismo, convertirse a la fe de Jesús era firmar la sentencia de muerte. El cristianismo era una religión ilícita y perseguida por el Imperio Romano. Vivir por Cristo, sufrir por Él y morir por su causa, no es una desgracia, sino una bendición. Qué dichosos son los que tienen la oportunidad de demostrar su lealtad a Cristo cuando son perseguidos, corridos, burlados, atropellados, maltratados, humillados, entristecidos, injuriados y muertos por su fe. Morir por Cristo es una buena cosa. Qué dichosos son los que combaten victoriosos el conflicto de los siglos, es una manera de decirlo también. Gozaos y alegraos, dijo el Señor. Y la palabra que se refiere a la alegría que se muestra en este pasaje no es una alegría simple y sencilla, no, es saltar de gozo, porque al sufrir por su causa nos hacemos parte de la historia de los hombres y mujeres tocados por Jesús, que en su afán por serle fiel, contribuyen a la causa y se convierten en una casta de valientes que Dios usa para cambiar al mundo. El texto dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que cuando usted y yo sufrimos por la causa de Cristo, nos unimos a los que han luchado en el conflicto de los siglos a través de la historia de la humanidad. Morir por el reino de Dios o tan solo sufrir por su causa nos asocia con los profetas, con Pablo, nos asocia con Pedro, nos asocia con los héroes de la fe a través de toda la historia. Quizás en nuestra época Dios necesite un héroe, un mártir, para fortalecer a otros, pues estemos dispuestos a hacerlo si nos corresponde. Una manera más de decir esto es así. Qué dichosos son los que permanecen en la iglesia en medio de las pruebas. Se dice que un creyente llegó con el teólogo y pastor Tertuliano y le dijo, ¿qué debo hacer con la exigencia del mundo? Tengo que vivir. A lo que Tertuliano repuso, ¿de verdad tienes que vivir? Enseñándole que vivir no era la única opción, que estaba considerando solo una opción, pero había otra, morir por Cristo. La persecución trae muchas bendiciones a la iglesia. Por un lado, trae crecimiento numérico, como si la sangre de los mártires fuera fermento de la fe. Por otro lado, fortalece el testimonio y lo más importante, purifica al pueblo, porque solo quedan los verdaderamente cristianos, los que verdaderamente siguen a Cristo. En la época de persecución, no todos fueron fieles al Señor. Algunos apostataron de la fe por temor a ser maltratados o asesinados. Cristo dijo que el reino nos pertenece porque también nosotros pertenecemos al reino, porque damos prueba indudable de ser parte de él cuando por causa del reino sufrimos. Venimos a ser ciudadanos auténticos enlistados con los grandes héroes de la fe, y por si fuera poco, los frutos de una vida que sufre por Cristo permanecen aún después de la muerte, porque otras personas pueden creer por el testimonio de los que murieron por Cristo. Hay un desafío en esta bienaventuranza para nosotros. No podemos quitar la cruz de la fe cristiana. No podemos o no debemos hacer tregua con el sistema mundano de la vida en la actualidad. Debemos levantarnos como guardianes de la vida aprobada por Dios, no criticando a las gentes que viven de manera diferente como hacen muchos legalistas, sino viviendo vidas ejemplares para que el mundo sepa y busque la voluntad de Dios. Esta bienaventuranza concluye todas las demás bienaventuranzas y es algo así como un resumen de las anteriores y una prueba indudable de que somos discípulos de Jesucristo. Podemos resumirla de esta manera. Qué dichosos son aquellos a los que Dios da la gloria de demostrar que son auténticamente sus discípulos leales y esforzados en la lucha, firmes y constantes en su iglesia, dando frutos abundantes y disfrutando de su presencia maravillosa, y que dan testimonio de todo esto cuando se atreven a sufrir, a ser perseguidos, burlados, criticados por causa de la fe. Hermanos, experimentemos la bienaventuranza de ser auténticos. Dios le bendiga, nos vemos mañana. Espero que esto sea útil para usted. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está